Bien, buenas noches. Mi nombre es Yanema Mani Yupanqui y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el beneficiario final. Previo, agradecer a Solución Tributaria por la invitación para poderles hablar el día de hoy acerca de este tema. Bien, esta figura de beneficiario final ha sido regulada a través del Decreto Legislativo 1372, pero esta figura no ha iniciado aquí en Perú a través de este decreto legislativo. Esta figura ya había sido regulada por la Unidad de Inteligencia Financiera desde el año 2017. Bien, el marco legal que vamos a ver dentro de lo que es el beneficiario final es el Decreto Legislativo 1372, que fue publicado el 2 de agosto del 2018, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 003 del año 2019. Posteriormente, la Administración Tributaria emite la Resolución de Superintendencia 185 del año 2019, donde regula pues la forma, los plazos y condiciones para presentar esta declaración informativa del cual vamos a hablar el día de hoy. Y finalmente se emitió el Decreto de Urgencia 025 del año 2019, que fue publicado el 12 de diciembre del 2019, en donde se precisa algunos sujetos que han sido exceptuados de esta declaración informativa. Bien, ¿cuál es la finalidad de la declaración del beneficiario final? Eh, para esto tendríamos que conocer un poco los antecedentes. De acuerdo a lo que se dispone en la exposición de motivos de este decreto legislativo 1372, lo que se busca es la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este objetivo se da en función a lo que señala el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que a su vez está en coordinación con la OCDE, establecen un foro global, en la cual pues señalan que efectivamente esta declaración de este beneficiario final va a aportar, va a permitir, ¿no?, luchar contra este lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, y adicionalmente en este foro global que es de la OCDE, se indica pues que se va a luchar también contra lo que es la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Entonces, si los países van a tener este tipo de información, bien, previamente lo que es el beneficiario final fue pues regulado por el Decreto Legislativo 1372, como les mencionaba, su reglamento, el Decreto Supremo 003 del año 2019, y la presentación de esta declaración informativa ha sido pues dispuesto por la Resolución de Superintendencia 185 del año 2019. Bien. Como les mencionaba, ¿cuál era la finalidad de esta declaración del beneficiario final? Previo a ello, tendríamos que remontarnos un poquito a la historia, ¿no? El grupo GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, señala pues que es la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, en esa medida es que GAFI, conjuntamente con la OCDE, señalan que los países que pretendan pertenecer a la OCDE deberían tener todo un marco normativo que permita este tipo de información respecto de aquella persona natural que efectivamente sea ese beneficiario final. Y con ello la finalidad pues es también adicionalmente fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Esto ha sido dispuesto pues a través del foro global en la OCDE. Y bueno, una vez que todos los países que se quieran adherir a esta OCDE tengan esta información, pues puedan compartirlo entre todos los países, ¿no? Por eso es que dice que la finalidad de dicha norma es otorgar a las autoridades competentes el acceso oportuno a la información precisa y actualizada sobre ese beneficiario final, ¿no? Justamente para que todos los países puedan compartir ese tipo de información. Sobre el beneficiario final, ¿quién es ese beneficiario final? Es esa persona natural, ¿no?, que finalmente posee y controla esa persona jurídica o ese ente jurídico. Adicionalmente, también el decreto señala que es esa persona natural que finalmente posee, controla un cliente o en cuyo nombre se realiza la transacción.
No hay una definición de lo que es el beneficiario final en las normas dadas por la OCDE. Donde sí vamos a encontrar una definición va a ser en las normas dadas por Gafi, que son las recomendaciones, en donde propiamente señalan que es aquella persona natural que en última instancia posee o controla personas jurídicas o estructuras jurídicas. Eso es lo que indica este grupo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese beneficiario final? Debemos recalcar en este punto que en el Perú se ha tomado esta denominación beneficiario final, sin embargo, en otros países le hablan del beneficiario efectivo, ¿no? Hacen una traducción, pues, al término en inglés, ¿no? Al beneficiary snow, ¿no? Entonces, pero para el caso latinoamericano vemos que muchos países han tomado como la definición de beneficiario final. Y la duda es cuando se refiere a cliente, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? De acuerdo a las normas dadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, cliente se está refiriendo cuando haya de por medio la prestación de un servicio, ¿no? Como veremos más adelante, vamos a ver en el caso, pues, de que hay un mandatario, propiamente vamos a ver la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo, que este beneficiario final tiene que darle esa información al obligado a hacer la declaración informativa, que vamos a ver a continuación quiénes están obligados a presentar esta declaración informativa. También se habla de lo que son los entes jurídicos, ¿no? Entonces, el mismo decreto señala pues que estos entes jurídicos son aquellos patrimonios autónomos gestionados por terceros y que carecen de personalidad jurídica, ¿no? Dentro de ellos considera lo que es el fondo de inversión, patrimonios fideicometidos, que están domiciliados en el Perú, los trusts, que es una figura internacional, pero siempre y cuando tanto los administradores o protectores estén domiciliados en el Perú. Y bueno, aquí de repente entre paréntesis, ¿qué cosa es aquella persona jurídica? Esa persona jurídica pues es aquel sujeto de derecho, ¿no? Que se constituye por uno o más personas, ¿no? Para tener derechos y obligaciones, ¿no? Que se va a considerar persona jurídica propiamente cuando esté inscrita en registros públicos, ¿no? Para saber qué tipos de personas jurídicas tendríamos que remitirnos a la Ley General de Sociedades. Sin embargo, para efectos tributarios vamos a remitirnos a lo que dispone el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta. Bien, ¿quiénes están obligados a realizar esta declaración del beneficiario final? Los obligados son pues las personas jurídicas, ¿no? De acuerdo a lo que dispone este decreto, los patrimonios autónomos gestionados por terceros, los consorcios sin contabilidad independiente, asociaciones en participación. Y respecto a los no domiciliados, tenemos a las personas jurídicas no domiciliadas cuando cuenten con una sucursal, establecimiento permanente, ¿no? O por patrimonio, fondo de exterior, ¿no? También dentro de esto tenemos lo que son los trusts, lo que les había mencionado, que es, el trust es una figura similar a lo que son los fideicomisos, ¿no? Sino que esta es una figura más utilizada en el extranjero. Bueno, aquí de repente un paréntesis de que existe una declaración informativa del trust, ¿no? Que se ha regulado, si no me recuerdo, por la resolución de superintendencia 177 del año 2016, en donde se habla también de la declaración informativa de los trusts. Y finalmente cualquier parte de un consorcio que esté domiciliado, ¿no? O sea, que es decir, si es un consorcio que tiene parte de ese consorcio domiciliado en el país, por esa parte que ha sido domiciliada en el país va a tener la obligación de presentar esta declaración de beneficiario final. Pues bien, pero la pregunta es, a la fecha, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración final, ¿no? Si bien es cierto, el decreto nos hace esta lista, ¿no? Pero tenemos que precisar que a la fecha los que están obligados a presentar esta declaración por lo dispuesto por esta resolución de superintendencia 185 del año 2019 son las personas jurídicas que tengan la calidad de principales contribuyentes, ¿no? Solamente aquellas personas jurídicas que tengan esa calidad de principales contribuyentes van a tener la obligación o ya presentaron esa declaración en el periodo de noviembre que se vencía en diciembre del año pasado, ¿no? Presentaron esta declaración informativa del beneficiario final. En el material que se les va a proporcionar al final, les pongo un enlace donde
vemos que la Administración Tributaria ya ha publicado en su página web una relación de todos los principales contribuyentes, ¿no? Bien, ¿cómo entonces vamos a identificar al beneficiario final, ¿no? Los criterios para poder determinar son, vamos a ver que esto va a ir en forma escalonada, ¿ya? Y esto se va a cumplir en la medida de que si yo cumplo con el primer supuesto, ¿no? Y todos mis beneficiarios finales están dentro de este supuesto, ya no sería necesario recurrir al segundo supuesto, ¿no? Pero si tengo que recurrir al segundo supuesto, recurro. Si no tengo el segundo supuesto, tengo que ir al tercer supuesto. Vamos a ver por partes, ¿no? En el caso de lo que es el primer supuesto, nos señala que es la persona natural que directa o indirectamente posee el 10% del capital del patrimonio. Si yo evalúo y verifico que mi socio, ¿no?, es una persona natural que posee, ya sea de forma directa o indirecta, ahorita vamos a ver en qué caso se ve la forma directa e indirecta, posee el 10% del capital, entonces lo tendré que declarar como beneficiario final. Si de la evaluación verifico que de repente mis socios son personas jurídicas, ¿no?, entonces no tengo un supuesto directo, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es el test de propiedad, ¿ya? El test de propiedad. Si no, entonces voy al segundo supuesto, que es el test de control, ¿no?, que es cuando una persona natural que individualmente o a través de otras personas ejerce, ¿no?, de forma constante las facultades para designar o remover la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o cuando tengan poder de decisión en los acuerdos financieros operativos y o comerciales que se adopten o que ejerzan el control sobre esa persona jurídica. Si yo tengo ese supuesto de esa persona natural, que normalmente son el caso de los que son los gerentes, el directorio, ¿no? Si yo cuento con esta información, entonces ya puedo identificar a mis beneficiarios finales. Si no cuento con esa información, me voy al tercer supuesto, que es cuando no se identifica a ninguna de las personas naturales, ya sea el supuesto 1 o supuesto 2, voy a tener que recurrir al puesto administrativo superior, ¿no? En este caso, será el gerente general o será aquel que se encuentre en la mayor jerarquía. En este supuesto que no sea posible identificar al beneficiario final, lo que la norma dispone es que se debe publicar, ¿no?, este hecho, ya sea en la página web de la empresa, ¿no?, en un anuncio, en un comunicado que tiene que estar de forma permanente, o si no tienen página web, en un diario del domicilio fiscal de la empresa, ¿no?, y que tiene que ser el diario de mayor circulación. Y esta publicación se va a hacer una sola vez por ejercicio. Bien, respecto del supuesto 1, como les habíamos mencionado, es aquella persona natural que posee directamente el 10% del capital de esa persona jurídica, ¿no? Entonces, para el ejemplo, ¿no?, este es el ejemplo más sencillo y más fácil, ¿no? Esta persona natural tiene el 60% de la persona jurídica. Es evidente, ¿no? Ahí tenemos un beneficiario final que va a tener que ser informado por esa persona jurídica. Pero dentro de esta figura también vemos lo que son el test de propiedad indirecto, ¿no? Vamos a ver, en el caso de cuando se da este test de propiedad de forma indirecta, cuando esta persona natural posee, por intermedio de sus parientes o cónyuges o miembros de la unión de hecho, más del 10% del capital de esa persona jurídica, ¿no? En el ejemplo, ¿no?, por ejemplo, son dos hermanos que uno puede tener el 5%, se podría suponer que no está obligado a informar que es un beneficiario final, ¿no? Pero sin embargo, dentro de esa sociedad tiene también su hermano, ¿no?, que tiene el otro 5%. Entonces, si sumamos ambos porcentajes, hacen el 10%. En consecuencia, serían considerados como el beneficiario final en forma indirecta, por intermedio de sus parientes, cónyuges o miembros de la unión de hecho. Bien, en este caso también tenemos el otro supuesto de propiedad indirecta, que es en el caso de una persona, se da en el caso de cadena de titularidad, ¿no?, cuando esta persona natural, ¿no?, posee, por ejemplo, el 100% de otra persona jurídica, que puede ser el caso de una IRL, y esta a su vez es socio del obligado a presentar la declaración, que será la persona jurídica, ¿no?
aquí vamos a ver una especie de cadena de titularidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo que de repente nos va a ayudar a entender este supuesto de test de propiedad indirecta, ¿no? Y lo otro es a través de lo que son los mandatarios, ¿no? En este caso, esta persona natural tiene una propiedad indirecta, ¿no?, respecto de esa persona jurídica a través de un mandatario, ¿no? Ahora, aquí está supuesto lo que les señalaba al inicio, ¿no?, la parte de la definición de beneficiario final cuando se habla de cliente, ¿no?, porque aquí vamos a ver propiamente un servicio prestado. Como les mencionaba, este es un ejemplo de una cadena de titularidad indirecta, ¿no?, en el caso de test de propiedad. Vemos que es un ejemplo algo complejo, ¿no?, ya que se trata de una persona jurídica que está domiciliada en el Perú, ¿ya?, y que dentro del primer nivel pues tiene una persona natural que tiene el 10%, una persona jurídica que tiene el 30% y otra persona jurídica que tiene el 60%. Entonces, dentro de esta persona jurídica vamos a ver que está, por ejemplo, el caso de la persona jurídica C tiene como socio la persona natural que tiene el 1%, la otra persona jurídica que es E que tiene el 99%, ¿no? Y del otro lado vemos la empresa B que tiene el 99%, otra persona jurídica que es D que tiene el 99% y la persona natural. Y a su vez vemos que detrás de ellas están las otras personas naturales que tienen, en el caso de D, el 50% y el 50%, y en el caso de E, el 80% y el 20%. Si se dan cuenta, lo hemos repartido entre niveles. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ya en la parte final de la ponencia, esta cadena de titularidad de propiedad se tiene que informar. Ya vamos a ver lo que se va a informar a través de una estructura Excel en donde tenemos que señalar cómo estamos identificando o cómo estamos llegando a esos beneficiarios finales, y en función a ello vamos a señalar quiénes están en esos niveles. Pues bien, como pueden ver en la imagen, para el caso de el obligado a presentar la declaración es la persona jurídica A, que está domiciliada en el Perú, que tiene como beneficiario final en el primer nivel a su accionista que tiene el 10%, en el tercer nivel vemos al accionista que tiene el 80% y a los otros dos accionistas que tienen el 50%. Pero ¿cómo llegamos a que esta persona efectivamente es el beneficiario final? Tenemos que multiplicar el porcentaje, en este caso de la persona jurídica C, con el porcentaje de esta persona natural, ¿no? Al multiplicar 30 por 80, vemos que supera el umbral del 10%. En consecuencia, viene a ser un beneficiario final. Pero si multiplicamos 30 por 20%, vemos que el porcentaje no va a superar, ¿no?, el 10%. En consecuencia, no es el beneficiario final. Y por otro lado, si multiplicamos el porcentaje de 60 por 50%, vamos a ver que sí, efectivamente, ambos socios, ambas personas, ¿no?, llegan a ser beneficiarios porque superan el tramo del 10%. Bien, ahora referente a lo que es la persona natural que ejerce el control por medios distintos a la propiedad, ¿no? Como les señalábamos, cuando, por ejemplo, una persona natural tiene o ejerce más de la mitad del poder de voto que tenga poder de decisión dentro de esa persona jurídica. Aquí ya no vamos a ver lo que es la propiedad. Aquí netamente vemos el poder, ¿no?, que tiene esta empresa, esta persona natural respecto de esa persona jurídica, ¿no?, que tiene, por ejemplo, más del 50% de acciones con derecho a voto, ¿no? En consecuencia, puede decidir referente de esta persona jurídica. Entonces, si ejerce más de la mitad del poder de voto, vemos que efectivamente esta persona natural tiene un control directo con esta persona jurídica. Ahora, vamos a ver otros supuestos de control indirecto, ¿no? Aquí ya estamos viendo, bien, vamos a ya finalizar. Nos habíamos quedado aquí en el formato referente a lo que es la persona natural, que es el beneficiario final, que va a presentar a la persona que está obligada a presentar la declaración del beneficiario final, que es esa persona jurídica, ¿no?, a la fecha. Bien, una vez que el beneficiario final presente este formato, que está ya regulado por este decreto supremo, que es el reglamento, donde va a tener que consignar toda su información, sus nombres completos, país de residencia, fecha de nacimiento, nacionalidad,
porcentaje, ¿no? Recordemos que esta información va a ir en función ya sea al test de propiedad o al test de beneficio, ¿no? Dependiendo uno de los test, ¿no? Ahora, luego de ello, la persona jurídica va a tener que evaluar si se trata de solo la información de un solo beneficiario final, va a tener que presentarlo a través de el formulario simplificado, ¿no? Y si se trata de más de 2 beneficiarios finales, necesariamente va a presentar el formato Excel. Para el caso del formato o el aplicativo Excel, tenemos que necesariamente descargarlo de la página web de SUNAT. Una vez que lo descarguen de la página web, podemos verlo en imágenes. Va a descargar esta estructura de este Excel en donde vamos a tener que llenar la información pertinente, referente si se trata de aquella persona natural que llega a ser beneficiario final, ya sea porque tiene el control directo o porque tiene el control indirecto, o en el caso de lo que es el test de beneficio, cuando se trata de que esta persona posee más del 50% con derecho a voto de esa persona jurídica, ¿no? Y si se trata de que tiene la cadena de titularidad, ya sea por propiedad, tenemos que adicionalmente acompañar esa información al envío que vamos a hacer de la siguiente manera. Una vez que el aplicativo Excel haya generado 2 archivos planos, vamos a ver el archivo control o el archivo plano general, lo vamos a tener que cargar a través de este formulario virtual, ¿no? Que lo ubicamos en las declaraciones informativas, ¿no? Una vez que carguemos esa información, enviamos la información como podemos ver en imagen y automáticamente se va a generar un archivo resumen. Recordemos que es necesario de beneficiario final, porque ya nos ha pasado que una vez que verifican la constancia, hay una constancia de rechazo. Entonces es importante que verifiquen si tienen esa constancia. Bien, para ya finalizar, vamos a ver cuáles son las obligaciones de esta persona jurídica o este ente jurídico. Es implementar todo un procedimiento referente a aquellos mecanismos razonables para poder conservar, guardar la información referente de ese beneficiario final, ¿no? ¿Cómo he llegado a determinar qué es beneficiario final, ¿no? De otro lado, también tiene que cumplir con presentar la declaración de beneficiario final. Finalmente, vamos a ver la parte de lo que son las infracciones, ¿no? Si yo no presento esa declaración de beneficiario final, pues lamentablemente voy a ser pasible de una sanción, de una multa que está regulada por el artículo 176, numeral 2 del Código Tributario. Bien, ha sido grato poder estar esta noche con ustedes, agradecer la participación de cada uno. Si desean el material, por favor envíen sus correos a la página de Solución Tributaria o a través del Facebook, ¿no? Finalmente, agradecer a Solución Tributaria por la invitación y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.